Invito a que vayamos al libro de Josué, capítulo 22, del verso 10 al 34. Es un pasaje bastante extenso y vamos a ir leyendo a medida que vamos desarrollando el mensaje. Josué 22, 10 al 34. Resulta que antes de cruzar el río Jordán para llegar a la conquista de Jericó y toda la tierra de Canaán, los israelitas estuvieron acampando sobre la tierra de Galaad. Supongamos que este es el río Jordán. Entonces, de este lado quedaba la tierra de Galaad y del otro lado la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero mientras acamparon allí, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés se dieron cuenta que esta tierra era una tierra ideal para la ganadería. Y estas tres tribus tenían muchos animales y tenían mucho ganado. Por lo tanto, le pidieron a Moisés aún vivía, que por favor les diera esa tierra como porción. Ellos no iban a querer territorio del otro lado del Jordán, sino de este lado. Entonces, pues Moisés le dijo, resulta que si yo les doy la tierra, entonces quizá el pueblo se me va a desanimar y no va a querer cruzar hacia el otro lado a la conquista de la tierra. Entonces, la única condición que yo les dé la tierra a ustedes es que ustedes crucen junto con nosotros el Jordán, ayuden a conquistar la tierra y cuando ya el pueblo esté todo con su tierra repartida del otro lado y esté en paz, ustedes pueden regresar. Entonces, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés aceptaron el trato, dejaron a sus mujeres y a sus hijos en la tierra antes del Jordán, cruzaron, pelearon y estuvieron allí batallando para conquistar la tierra mano a mano junto con sus hermanos al frente de la batalla hasta que lograron la conquista de la tierra prometida. Se repartieron las tierras y llegó el día en que estas tribus habían cumplido fielmente con lo propuesto, habían hecho su parte de manera paciente, diligente, fiel y leal, y lograron entonces cumplir con su cometido. Después de un largo tiempo, algunos dicen que fue más o menos unos 6 años, no tengo certeza, pero después de un largo tiempo, por fin, los rubenitas, los de Gad y los de la media tribu de Manasés podían regresar a sus casas, podían regresar a encontrarse con sus hijos y con sus mujeres. En los primeros versículos del capítulo 22 encontramos entonces a Josué, quien era el líder de los israelitas, entonces dándole la bendición a estas tribus, exaltándolos, elogiándolos por su fidelidad, por su esfuerzo, por la forma como habían luchado, por la forma como habían batallado, por la forma como habían ayudado en la conquista de la tierra prometida, y ahora se estaban despidiendo hacia sus casas por la bendición del Señor y pidiéndoles que por favor no se apartaran del Señor. Entonces, imagínate a todos estos miles de hombres regresando a sus casas. Me imagino que llenos de felicidad, así como cuando uno vuelve del trabajo a la casa o como cuando uno se va de viaje y regresa a su casa. Esta gente estaba como que contenta, iba a regresar por fin a su casa, iban a ver a sus familias, quizás llevaban muchas historias que contar sobre la batalla, sobre las conquistas, sobre la fidelidad de Dios, sobre todo lo que Dios había hecho con ellos, y además de todo llevaban un buen botín, porque Josué los describió con animales, con joyas, sí, y regresaban a su casa contentos. Y pienso yo que de regreso a casa se dieron cuenta de algo.
nos vamos a separar de nuestros hermanos. Va a haber una barrera natural que es el río, y van a estar unas 9 tribus, 10 tribus de este lado y nosotros 3 de este otro. Vamos a estar un poco separados de ellos. ¿Y qué tal que con el paso del tiempo nuestros hermanos de este lado del río se olviden de que nosotros existimos? O quizá nosotros nos olvidemos de ellos. Entonces se les ocurrió una magnífica idea. ¿Y cuál fue la idea que se les ocurrió? Vamos a construir un altar. Y ese altar nos va a servir como testimonio de que nosotros pertenecemos a este pueblo y que nosotros podemos adorar a Dios del otro lado del Jordán junto con el pueblo. Y construyeron un altar. Y dice el versículo el versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. ¿Cómo era el altar? Grande en apariencia. Lo más probable es que ese altar pudiera verse tanto de este lado como de aquel lado, porque era un altar enorme. Ellos construyeron el altar, era grande en apariencia. El altar iba a servir como recordatorio entre ellos de su hermandad, de un testimonio de unidad, un testimonio de pertenencia y un testimonio de que ambos pueblos, tanto los que estaban del otro lado del Jordán como los que estaban de este lado, adoraban a un mismo Dios. Pero lo que ellos no imaginaron, lo que quizás nunca pasó por sus cabezas, es que este altar iba a traer discordia entre el pueblo. La construcción de este altar trajo consigo un malentendido de grandes magnitudes, quizás aún más grande que el altar, y que estuvo a punto de ocasionar una gran tragedia. Entonces hoy, a la luz de la palabra, vamos a estudiar cómo podemos nosotros resolver un malentendido, cómo podemos resolver un conflicto y cómo podemos evitar romper relaciones. ¿Cómo podemos evitar romper relaciones? Entonces, cuando un rumor oigas, dialoga para confirmar y escucha para la paz reafirmar. Cuando un rumor oigas, dialoga para confirmar y escucha para la paz reafirmar. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que de una manera muy, pero muy especial, tú hables a nuestros corazones, tú hables a nuestras mentes. Tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nos convences, nos redarguyas, nos exhortes, Señor. Nos ayudes a comprender tu mensaje y nos permitas, Señor, entender lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Te rogamos, Señor, que sea tu mismo Espíritu hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, y también que sea tu mismo Espíritu quien ponga en nosotros tanto el querer como el hacer, para que al salir de aquí, Señor, estemos motivados para cumplir tu palabra, para poner en práctica lo que hoy aprendemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo. Entonces nos quedamos con que se había construido el altar. Versículos 11 y 12. Y los hijos de Israel, ¿qué dice? Los hijos de Israel, ¿qué?
oyeron, los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Nuevamente versículo 12. ¿Cuándo qué? Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir ¿a qué? A pelear contra ellos. Oyeron y de una vez se reunieron para formar, como decimos vulgarmente, el boloró, ¿cierto? Número 1, si usted quiere evitar un malentendido, no se base en lo aparente. No se base en lo aparente. Los hijos de Israel oyeron que las otras tribus del otro lado del Jordán habían construido un altar. Y es probable que hasta lo hayan visto. Ya leímos en el versículo 10 que el altar era grande en apariencia y además estaba construido del lado de ellos. Y basados en eso que habían visto y en eso que habían oído, decidieron salir a pelear contra sus hermanos. Como decimos nosotros popularmente, se hicieron la película, ¿verdad? Vieron, oyeron y enseguida se armaron una película en las mentes e imaginaron o supusieron que sus hermanos estaban en rebeldía. Porque resulta que en Israel Dios había declarado que había un solo altar y que en ese altar que se encontraba en Silo todos debían adorar y allí todos debían ofrecer sacrificios. Entonces ellos entendieron la construcción de ese altar como que ellos están montando un rancho aparte. Ellos están en rebeldía. Son unos rebeldes o quizás son unos idólatras, le han construido altar a otros dioses. No había transcurrido mucho tiempo en que los habían despedido como héroes, en que les habían dado la bendición, en que Josué los había elogiado por haber obedecido al Señor y por haber apoyado la conquista fielmente, y ahora, basados en un rumor, los están acusando de rebeldes, de herejes, de idólatras y de quién sabe cuántas cosas más. Los israelitas hicieron una interpretación ligera de los hechos. No tenían evidencias contundentes, simplemente habían oído. Habían oído. Esa información no confirmada los llevó a reaccionar de una manera drástica. Vamos a declarar la guerra, vamos a pelear contra ellos. Y es que el mandamiento del Señor, según Deuteronomio, era destruir a todo y a todos los que introdujeran cosas que atentaran contra la fidelidad del pueblo hacia Dios. Ellos estaban sumamente ofendidos. Estaban sumamente llenos de indignación. Mientras que las tribus ofensoras, presuntamente ofensoras, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ignoraban todo el problema que se les venía encima. Los de acá se habían hecho la película y los de acá quizá ya estaban en casa compartiendo con sus familias sobre la fidelidad de Dios. Y aquí hay una primera enseñanza para nosotros. Oír algo o ver algo
sin contexto, no son argumentos suficientes para iniciar una confrontación. No es bueno, no es sano quedarse con lo que se ve a simple vista. No es sano quedarse con un informe no confirmado. Cuando usted ve una persona que viene y le dice, me dijeron, por ahí andan diciendo, me contaron, oí decir que, uno no puede darle validez total a ese tipo de informaciones, porque lo más probable es que sean un rumor. Los israelitas habían oído sobre el altar y lo habían visto, quizá de lejos, pero ignoraban el propósito real por el cual el altar había sido construido. Que a propósito era un objetivo sano el que tenía. No sé si a usted le ha pasado que hay gente que se enoja con usted y usted no sabe por qué. Yo no sé a fulano qué le pasa conmigo, yo lo noto como raro, como no sé por qué estará enojado, yo no sé qué le he hecho, ¿cierto? ¿En cuánto les ha ocurrido? Ese y el lobo allá, O quizá ha pasado lo contrario. Usted se ha enojado con personas y las personas no saben por qué. A lo mejor ha sido por un informe no confirmado. ¿Cuántas heridas hemos hecho? ¿Cuántas relaciones hemos roto? ¿Cuánto daño nos hemos hecho a nosotros mismos y le hemos hecho a los demás por sacar conclusiones apresuradas, por imaginar en vez de comprobar, por imaginar en vez de comprobar? Cuando yo hacía 11 grados, voy a contarles una historia un poco vergonzosa para mí. Cuando yo hacía 11 grados, yo tenía una libretica, una agenda. Y de esas cosas que un día una de mis amigas me escribió un mensaje en la agenda. Después se lo pasó a otra, y después a otra, y después a otra. Y cuando vi, todos los compañeros de mi salón habían anotado un mensaje para mí. De esas cosas de pelado que uno se despide del colegio y eso. Todos anotaron un mensaje. Mi hermano tenía la costumbre de rayar mis cuadernos y de escribir en mis cuadernos, Joel y no sé quiéncita, te amo, amor por siempre y para siempre. No sé quiéncita, te amo. Cosas de molestarme con esa chica del salón que nadie quiere que lo molesten a uno. Y ya todos mis compañeros habían escrito, mi hermano estudiaba conmigo. Y ese día sale mi hermano y me dice, llegó con esa sonrisa pícara, burlesca, y se me asoma así en la puerta del cuarto y me dice, faltaba yo por escribirte, déjame lo que te escribí. Yo dije, ya me escribió lo que siempre me escribe en los cuadernos. Entonces yo tenía, no me acuerdo ni qué era lo que tenía en la mano, y se lo tiré de una vez. Le pegué con lo que tenía en la mano y después lo rematé. Creo que la primera y única vez que él se dejó pegar de mí, porque siempre me pegaba. Y después de que estaba ahí llorando, voy a ver quién me había escrito. Y mi hermano me había escrito, te quiero mucho. Eres un gran ejemplo para mí.
eres el mejor hermano, y una cantidad de cosas que me ardía la cara de la vergüenza. Y entonces él lloraba porque yo le había pegado, y yo lloraba porque yo le había pegado. Un informe no confirmado. Me basé en lo aparente. Me basé en lo que imaginé. ¿Cierto? Vivimos en un mundo que emite juicios según las apariencias. ¿Y cuántas vidas no han sido arruinadas por eso? A veces sale una noticia sin confirmar, ¿cierto? La foto de alguien en las redes sociales, la publican, no sé quiéncito, violó, robó, hizo tal cosa, y empieza la gente a comentar. Y le dañan la hoja de vida a una persona, o quizás en las noticias, o quizás regamos el rumor de alguien y resulta ser falso, ¿cierto? A veces sale una noticia falsa y la sociedad es buena para difundirla, para reafirmarla y para dañar a los demás. Pero el Evangelio nos llama a nosotros a una cosa totalmente distinta. Jesús fue víctima de eso. La gente lo acusaba sin razón. Y en Juan 7:24, Jesús, hablándole a las personas, dijo: no juzgues según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. En la traducción al lenguaje actual dice: no digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. En inglés hay un dicho que dice: no juzgues un libro por su portada. Don't judge a book by its cover. Por su portada. La gente a veces queda con la imagen que está en la portada del libro, y como es madura, no lo lee. Ese libro de ser malo, ¿cierto? Y a veces nosotros nos quedamos con la portada, con lo que se ve a simple vista, un informe no confirmado. Hermano, si usted quiere evitar el conflicto o el malentendido, no se quede con lo aparente, no se base en lo aparente. Amén. Amén. Y esto de no quedarnos en lo aparente y esto que nos dice el versículo de Juan, de antes de afirmar algo tenemos que estar seguros de que así es, nos lleva al segundo punto, y es que debemos dialogar. Pero ese diálogo tiene que llevar una condición. Voy a decir cuál es la condición. Versículos 13 al 20. Dice: y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron hacia las tribus que están al otro lado del río, diciendo: toda la congregación de Jehová dice así. Es decir, ya esto lo estaba diciendo todo el mundo. ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová?
para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana Él se airará contra nosotros. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. El pueblo de Israel decide enviar una comisión para dialogar con esas tribus antes de que se formara la guerra. La comisión estaba conformada por un miembro de la línea sacerdotal, que era Fines, y por un representante de cada tribu, un príncipe. Fueron 11 personas en total a hablar con ellos. Quizás recordaron que el Señor les había ordenado hacer esto cuando se presentara una situación como estas, en la que había una posible traición a Jehová al erigir altares paganos. En Deuteronomio 13:14 leemos que el Señor les da la siguiente orden: cuando ocurra esto, analiza los hechos cuidadosamente. Si encuentras que lo que se dice es cierto y en verdad se cometió este acto tan detestable en medio de ti, deberás atacar a esa ciudad y destruir por completo a todos los habitantes junto con todos los animales. Entonces, la primera acción que debían tomar era ¿cuál? Analizar cuidadosamente los hechos. Debían analizar cuidadosamente los hechos. Era aplaudible su celo por la fidelidad a Dios, ¿cierto? Esta gente quizás estaba en la nota. Somos celosos de que se cumpla la palabra del Señor. Sin embargo, no se puede ir por la vida dañando a los demás en nombre de Dios cuando las cosas no están claras. Amén. Dialogar fue una buena decisión, pero el contenido del diálogo estaba sesgado, porque en primer lugar ellos no dialogaron para aclarar. ¿Qué hicieron ellos? ¿Dialogaron para qué? Para acusar. Ellos llegaron acusando. ¿Qué es este pecado que ustedes han cometido? ¿Cuál es esta prevaricación? Le hicieron un reclamo por la ofensa. En su reclamación, la parte presuntamente ofendida, los ofendidos, dieron por sentado que la ofensa era real. Ellos dieron por sentado que la ofensa era real. Y además, en los versículos 17 y 20, ellos les recordaron a las tribus presuntamente ofensoras dos casos en los que habían pecado: el caso de Peor y el caso de Acán. Y es que ustedes no se acuerdan de lo que pasó con estos dos hombres, cuyos pecados trajeron consecuencias no solo sobre ellos y sus familias,
sino también sobre la comunidad entera. Unos domingos atrás, el pastor estuvo predicando sobre Acán, ¿cierto? Y las consecuencias que trajo sobre la comunidad. Entonces ellos le sacaron a relucir el pasado a estas tribus. Y en el versículo 19, que digo yo fue lo bueno del diálogo, aunque estaba sesgado, ellos ofrecieron una salida para resolver el asunto. Entonces ellos, en medio de la película que se imaginaron, le dijeron: si el problema es que ustedes quieren adorar de este lado, pásense para el otro lado del Jordán con nosotros, y nosotros les damos tierras allá del otro lado. Entonces creo que la parte buena de esto que puedo resaltar es que ellos estuvieron, al ofrecer la salida, estuvieron incluso dispuestos a ceder o a renunciar a parte de lo que era de ellos para poder resolver el conflicto. De todo esto yo quiero señalar algunas cosas. Lo primero es algo a lo que el Evangelio nos invita. El ofendido debe buscar al ofensor. Amén. Amén. El ofendido debe buscar al ofensor para arreglar las cosas. El Evangelio hace contracultura en medio de una sociedad que espera que el ofensor sea quien busque al ofendido. ¿Cierto que sí? Que nosotros estamos esperando siempre que el ofensor venga a disculparse con nosotros. Siempre estamos esperando eso. Y que me pida perdón. Y que se humille. Porque yo no me voy a rebajar. A eso le llamamos rebajarse, ¿verdad? Yo no me voy a rebajar. El ofendido busca al ofensor. La propuesta de Dios es distinta. De hecho, nosotros lo ofendimos a Él. Nosotros ofendimos a Dios. ¿Y quién vino a arreglar la situación? Él. Él nos buscó para restaurar la relación con nosotros. De igual manera, debe pasar con nuestras relaciones humanas. Lo segundo que noto es una actitud de acusar sin confirmar. Y eso puede suceder con frecuencia en nuestras relaciones. Tirar sobre el otro culpas que ni siquiera debe llevar porque no son de él ni de ella. Y otra cosa más. Los israelitas iban prevenidos por situaciones pasadas. Quizá temían que la historia se repitiera. Pero a veces cuando dialogamos tenemos la tendencia a sacar a relucir todo lo que ya pasó. ¿Te acuerdas de ese día? Acuérdate de la vez aquella. Y entonces cosas que ya supuestamente habían quedado atrás salen nuevamente al ruedo. Eso pasa más con las esposas, con los esposos. Con todo tipo de relaciones. Y una implicación más tiene que ver con ceder. A una conversación para arreglar las cosas no se llevan más problemas, se llevan soluciones. Y si yo, que soy el ofendido, puedo ofrecer salidas al problema, entonces debo hacerlo.
porque es que el Evangelio también en esto es, como decimos nosotros, al revés. A veces perder es ganar. Amén. A veces perder es ganar. Entonces dialogue, pero dialogue sin acusar. Y cuando dialogue, debe estar dispuesto a ofrecer salidas, a ofrecer soluciones. Amén. Tercero, escuche. Mírale que está a su lado. Escuche. Así como tiene uno la capacidad de oír lo que dijeron, uno debe tener la capacidad de escuchar al ofensor, ¿cierto? Los versículos 21 al 29 nos relatan entonces la defensa de estas tribus. Versículo 22 dice, estas tribus hablando, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe, ponen a Dios como testigo, y hace saber a Israel, si fue por rebelión o por prevaricación que Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harán que nuestros hijos dejen de temer a Jehová. Por eso dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar que nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Las tribus presuntamente ofensoras hacen sus descargos y aclaran la situación. Con una actitud humilde presentan su defensa, poniendo a Dios como testigo de sus acciones. El altar que habían edificado no era un altar de rebelión, ni de división, ni de idolatría, sino un altar para recordar la hermandad y para recordar la unidad. Un altar de la hermandad. Lo habían erigido como un signo o testimonio para recordarle a las tribus del otro lado del río que ellos hacían parte del pacto de la hermandad junto con las otras tribus. El altar manifestaba el deseo de las tribus que habitaban en la tierra de Galaad de adorar por siempre junto a las tribus que habitaban en la antigua tierra de Canaán. No era otra cosa sino un deseo de seguir adorando juntos. El problema es que cuando nosotros vemos que otro hace las cosas de manera distinta, lo miramos con sospecha. Aclarado el asunto,
Los acusadores se dan cuenta que estaban cometiendo un grave error. Luego de escuchar a los presuntos ofensores, la comisión dice, versículo 31, hemos entendido que Jehová está entre nosotros. Y es que Dios se hace presente cuando hay acuerdo. Amén. Eso es una promesa del Señor. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Dios se hace presente cuando hay acuerdo y reconciliación. Jehová está entre nosotros. Y quiero leer una parte del comentario bíblico Mundo Hispano sobre este verso cuando dice: los habitantes de Galaad han guardado la integridad y paz del pueblo a través de su actitud ante la acusación. De esta actitud se desprende una lección de humildad que se refleja en la seguridad de su explicación. Tal vez cuando se es objeto de acusaciones falsas, no existe mucha disposición para dar explicaciones. Y lo que sucede es que se afirma el orgullo del que dice, no importa el qué dirán. Cuando se actúa con integridad y honestidad, no hay temor o inseguridad ante las acusaciones. Con el deseo de mantener la unidad del pueblo de Dios, se está dispuesto a dar las explicaciones que pueden disipar las dudas y prejuicios que han crecido. Una situación así se deriva precisamente de la falta de claridad y verdad en las opiniones que demasiadas veces se expresan con ligereza y superficialidad. Esta actitud de las tribus de Rubén, Gad y Manasés es una actitud digna de imitar. Es digno de imitar. Cuando somos acusados injustamente, muchas veces pasamos de ser presuntos ofensores a ser ofendidos. Y eso no está bien. Porque de lo contrario el problema nunca va a morir. Porque nos resentimos. Es que me estaban acusando injustamente. Mira lo que pensaba de mí. Y es humano sentir ese tipo de emociones. Pero no debemos quedarnos con ellas. Porque el diálogo y la escucha es precisamente para aclarar y para reafirmar la paz. En medio de los conflictos debemos tener una actitud de escucha. El problema del ser humano es que siempre quiere hablar, pero pocas veces quiere escuchar qué tiene el otro para decirnos. En este caso, escuchar evitó una guerra y trajo consigo la paz y la unidad. Quizá hoy tengamos asuntos por resolver. Y quizá hoy, mientras escuchamos la palabra, estamos acordándonos de esa persona o de esa situación, de aquella que nos ofendió o de ese que hemos ofendido. Debemos recordar entonces que no debemos creer en rumores, en el me dijeron o en el por ahí escuché. Esas cosas hay que cortarlas. No se quede con el primer informe. Siempre confirme. Confirme y tenga razones sólidas y válidas. Pero tampoco se quede con la ofensa. Busque la forma de arreglar las cosas. El diálogo es la mejor manera
de evitar seguir en la contienda. El altar de las tribus de la tierra de Galaad, dice el versículo 34, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Et, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Et significa testimonio. Porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Amén. Hoy no necesitamos edificar un altar de piedras para testimonio de que Jehová es Dios y de que Jehová está entre nosotros. Amén. La cruz es el testimonio vivo de que Jehová es Dios, pero también es la muestra de amor más profunda. Éramos ofensores, en verdad. Habíamos quebrantado el pacto, pero Dios se acercó, no con acusaciones falsas, porque la palabra dice que Él tenía el acta de los decretos que pesaban contra nosotros. ¿Se ha leído ese texto? Y dice que las clavó en la cruz. Él restauró esa relación rota que había entre Él y nosotros. Entonces, que este sea un buen día para que restauremos nuestras relaciones y también para que restauremos nuestra relación con el Creador. Hoy nos acercamos a la mesa de la cena del Señor, recordando el testimonio de la cruz. Y no necesitamos cargar la cruz para recordarla, ¿verdad? Pero la cruz sí nos recuerda que Jehová es Dios y que Él vino para restaurar la relación.